No te atrevas a enfrentar lo oculto del Zócalo. 7 relatos embrujados, revelados y malditos. La noche caía sobre el Zócalo de la Ciudad de México, una vibrante plaza donde el eco de las risas se entrelazaba con el murmullo distante de las historias que llevaban siglos flotando en el aire. Mario, un joven de 22 años, se encontraba rodeado de sus amigos, cada uno con un taco al pastor en mano, mientras sus corazones latían al unísono con un aire de emoción desbordante. Pero no lo sabían aún. Esa noche un horror antiguo los esperaba. «¿Y si les cuento sobre el espectro que deambula por aquí?», lanzó uno de sus amigos. Todos rieron, desafiantes, dejando que el viento llevase su desprecio por lo sobrenatural. Ignoraron a los ancianos sentados en las escaleras de la catedral, quienes miraban con ojos llenos de miedo y sabiduría. Fue entonces cuando su mirada se posó en un kiosco olvidado, donde una oscura figura brillaba a la luz de los faroles. Un libro, encuadernado en un cuero desgastado que parecía absorber la luz. Juntos se acercaron y Mario, con manos temblorosas pero curioseantes, abrió el libro. «Leyamos un relato», exclamó, sintiendo que la noche prometía vida. La primera historia habla de un espectro que acecha en la plaza, y mientras lo narraba, una sombra emergió de la penumbra. Un vecino respetado, cuya sonrisa había sido como un faro de confianza, apareció ante ellos. Su rostro, ahora distorsionado y grotesco, los miraba con ojos desquiciados. Un grito se quedó atrapado en la garganta de Mario. El terror había comenzado. «¿Qué fue eso?», susurró una amiga mientras el sudor frío le recorría la espalda. En ese momento, murmullos extraños comenzaron a fermentar en el aire. La plaza, que antes resonaba con alegría, se había convertido en un escenario de horror. Cuando llegaron rumores de desapariciones en el barrio, el pánico se aferró a sus corazones. Cada risa se sintió como un eco sombrío, un recordatorio de que la felicidad podía ser solo un velo que cubría la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresando al cuento, su atmósfera se volvió pesada. Cada palabra que salía de sus labios parecía abrir puertas a un universo aterrador donde la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa. Martilleos resonaban en sus cabezas, ecos impregnados de terror que no podían quitárselo de encima. Las sombras se movían a su alrededor como extrañas criaturas que parecían danzar al ritmo de un oscuro sortilegio. Mario sintió que el terror los había atrapado en una red de desesperación. La penumbra se volvió persecutoria y un susurro les decía que no había vuelta atrás. Cuando decidieron huir, las calles desiertas se convirtieron en un laberinto. «¡Rápido!», gritó Mario mientras su corazón retumbaba como un tambor en medio de la noche. Se encontraban atrapados y el mundo conocido se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó uno de sus amigos, y la pregunta quedó flotando en el aire, una inquietante inquietud que prometía más que respuestas, porque la historia no había terminado, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Las calles del Zócalo eran un laberinto oscuro y frío. Mario y sus amigos corrían, sus respiraciones entrecortadas se mezclaban con el eco de sus pasos. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido resonante los hacía detenerse. «¿Dónde estamos?», murmuró Marta, su voz temblorosa arrastrando una carga de pánico.
La luna ocultaba su rostro tras las nubes, como si también ella temiera lo que se cernía sobre ellos. No había señales de vida, ni un alma en la plaza. Con el corazón en la garganta, Mario sacó su celular, pero la pantalla se quedó negra. No puede ser. La tecnología, su salvadora en tantas ocasiones, había decidido desaparecer. El grupo se detuvo, teniendo en cuenta que el reloj del Palacio Nacional sonaba las 12. Una risa lejana resonó entre las paredes y un escalofrío recorrió sus espinas. «Escuchen». La voz de Carlos se apagó al oír un susurro proveniente de la catedral. Era un murmullo lejano, casi como un canto. «¿Qué es eso?» Los ojos de Mario se ampliaron. «No lo sé, pero tenemos que irnos de aquí». Sin embargo, sus piernas parecían plantadas en el suelo, como si algo invisible las mantuviera cautivas. Detrás de ellos, un movimiento, una sombra. Se giraron y los vieron. Figuras encapuchadas, rostros ocultos, avanzaban lento, como si el tiempo no les preocupase. Antes de que pudieran reaccionar, uno de ellos levantó una mano y las luces de la plaza comenzaron a parpadear, como si el mundo estuviera al borde de colapsar. ¡Corran!, gritó Mario, y por fin las sombras de terror les imprimieron alas. Las risas se convirtieron en gritos, corrían en diferentes direcciones, pero cada camino parecía cerrarse. Las figuras encapuchadas no dejaban de avanzar, su presencia como un miasma que llenaba el aire. Mario se encontró con Emilia, quien lloraba desconsolada. «No sé dónde están los demás». «Tengo que encontrar a mis amigos», dijo él, pero en su interior se retorcía el miedo. ¿Y si ya estaban perdidos? ¿Y si nunca volverían? Un ruido sordo resonó detrás de ellos y se giraron. Una de las sombras se había despojado de su capucha, revelando un rostro pálido, casi espectral. «Todos volverán a casa», dijo con una voz helada, mientras señalaba un lugar oscuro al fondo de la catedral. «¿A dónde?», preguntó Emilia asustada. «A la eternidad», respondió la sombra sonriendo de una forma escalofriante, dejando claro que no había opción de escape. Repentinamente, el aire se llenó de una presión insoportable. Las calles parecían converger hacia un punto central, donde los ecos de risas ya no eran de su grupo, sino de muchas almas perdidas. Siguieron corriendo, guiados por el instinto, hasta que llegaron al kiosco donde habían encontrado el libro. Su última esperanza brillaba débilmente en el oscuro rincón, como un faro en medio de la tormenta. Mario sintió una atracción magnética hacia el libro. Quizá ahí está la respuesta, pero al tocarlo, el frío lo atravesó, y un grito desgarrador salió de él. Las páginas comenzaron a girar solas, mostrando relatos aterradores que parecían realidades a punto de materializarse. «¿Qué está pasando?», gritó Emilia, y el tiempo se congeló. Las sombras se acercaban más, y el aire se volvió pesado. «¡Regresen!». El libro empezó a brillar con una luz sobrenatural, como si la plaza misma estuviera absorbiendo todo lo que había en sus historias. «¡No! ¡Atrás!», clamó Mario con un nudo en la garganta, mientras un eco resonó cautivador. «Sus almas son nuestras». Las palabras resonaron en el aire como una advertencia terrible. Sus corazones latían al unísono, temerosos de lo que estaba a punto de suceder. Atrapados entre el horror del pasado y un futuro incierto, el grupo enfrentaba una elección aterradora. ¿Podrían desenterrar la verdad oculta en aquel libro o quedarían atrapados para siempre en las páginas de su propia historia? Mario recordó las palabras del viejo que solía contar relatos de terror. «Nunca desafíes lo desconocido». Delante de ellos, la oscuridad se abría como un abismo. Tendrían el valor para mirar al infinito y desvelar lo que allí había dormido por tanto tiempo. La luz del libro estalló en un resplandor cegador, un destello que llenó la plaza y transformó las sombras en contornos borrosos.
Mario entrecerró los ojos, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una curiosidad inquietante. Las palabras susurradas por la sombra reverberaban en su mente. Sus almas son nuestras. Sin embargo, la mente de Mario se estaba aferrando a un fragmento de valor. Tal vez haya algo aquí que pueda ayudarnos, pensó, aunque el terror comenzaba a eclipsar su razón. Las páginas continuaban volando como si una tormenta oculta soplara entre ellas. Emilia, con lágrimas en los ojos, se acercó. «¿Qué hay en esos relatos, Mario? ¿Nos puede ayudar a escapar?» La voz del libro parecía susurrarle a Mario, invitándolo a descubrirlo, y en ese momento sintió que algo más allá de su conciencia lo guiaba. Con manos temblorosas comenzó a leer en voz alta un pasaje que se detuvo en su mente. La historia hablaba de un grupo de jóvenes que en una noche como esta se perdieron en el mismo zócalo. Cada uno encontró un destino diferente, atrapados en sus peores miedos por siglos. ¿Cuáles son sus miedos?, preguntó Marta, quien había llegado al lado de ellos pálida como un fantasma. Mario continuó leyendo, describiendo cómo cada joven se enfrentó a una sombra de su propio pasado, tomando la forma de sus mayores temores. La atmósfera se volvió más densa. «¿Qué tal si los relatos son una advertencia?», musitó Carlos, su voz entrecortada. «Debemos estar juntos. No podemos separarnos, no podemos». Las palabras resonaban como campanas en sus cabezas. Al pronunciar las líneas finales, un silencio sepulcral se apoderó del zócalo y las figuras encapuchadas se detuvieron. Sus ojos, dos huecos oscuros, se centraron en el grupo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La sombra que había hablado antes avanzó lentamente hacia ellos. «Lo has desatado», dijo con voz macabra. «Ahora enfrentarás lo que temes». El viento sopló con furia, arrastrando ecos de risas y lamentos. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como una advertencia de la calamidad que les esperaba. «No, no quiero enfrentar mis miedos», gritó Emilia, mientras un vórtice de recuerdos comenzaba a girar a su alrededor, creando imágenes aterradoras de su infancia, sus fracasos, sus conflictos no resueltos. Mario, sintiéndose impotente, buscó en el libro y leyó sobre un ritual. «Puede que haya una forma de liberar nuestras almas, pero es peligroso», dijo mirando a sus amigos. «Tienen que unirse a mí». Mientras hablaba, el aire se iluminó con una luz tenue. Las sombras parecían debatirse, moviéndose de un lado a otro, indecisas. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, un gritos desgarrador desgarró la tensión. «¡Mario! ¡Help!» Era la voz de uno de sus amigos, perdido en la oscuridad. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, incapaz de rendirse ante el miedo. «Voy a ayudarte», gritó, mientras las llamas de la desesperación avivaban su valentía. No se percató de cómo las figuras encapuchadas lo seguían, una multitud de almas perdidas reclamando su atención. Marta y Carlos se unieron a él, y en ese momento el poder de su amistad brilló intensamente. «Juntos podemos hacerlo», dijo Marta con fervor en su voz. El eco de su determinación resonó en el zócalo, haciendo vibrar la trama del tiempo y espacio. Las sombras, sintiendo el poder nacido de su unión, retrocedieron, pero no estaban seguros de cuánto tiempo podría durar esa resistencia. Una visión sombría cerró el horizonte. Imágenes de cada uno de ellos enfrentando las sombras de su pasado. Una danza de terror y valentía. Y así, de pie en el kiosco, decidieron aceptar el desafío. La pregunta fluyó entre ellos, un pacto implícito. ¿Podrían enfrentarse juntos a sus miedos más profundos o caerían en la oscuridad para siempre? La presión aumentó. El miedo se volvió inminente. Mario apretó el libro con fuerza, sintiendo que el tiempo volvía a moverse hacia un clímax inminente. «Estamos listos»,
susurró, mientras el horizonte comenzaba a desdibujarse. «Enfrentemos lo oculto», dijo en voz baja, mientras un grito escalofriante reventaba en la distancia. Todo a su alrededor parecía cambiar, como si el zócalo estuviera listo para tragarlos. Una risa resonó en el aire, y al fondo los ecos repetían: «Sus almas son nuestras». Y en aquel instante, Mario comprendió que la batalla apenas comenzaba. La oscuridad se espesó, rodeando a Mario y a sus amigos en un frío abrazo que hacía que su piel se erizara. Las figuras en el zócalo empezaron a moverse. Una danza macabra que parecía seguir un ritmo antiguo y siniestro. Cada uno de ellos era una sombra de lo que habían sido, sus rostros cubiertos por las capuchas, pero los ojos brillaban como brasas ardientes, hambrientos y expectantes. «Debemos separarnos», sugirió Carlos, su voz temblorosa. «Quizás así podamos confundirlas». La idea era aterradora. En sus corazones sabían que la unión era su única esperanza. Sin embargo, el miedo comenzaba a infiltrarse en sus mentes, creando grietas en su resolución. «No, no podemos», respondió Emilia, mientras su mirada se perdía en la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Si nos separamos, no habrá vuelta atrás». Mientras discutían, un alarido desgarrador resonó en el aire, provocando que la piel de Mario se helara. Era la voz de uno de sus amigos atrapados, un eco perdido entre el tiempo que se retorcía en su mente. Aquel grito no era solo de terror, era un llamado a la desesperación, un aviso de lo que les esperaba si no actuaban rápido. «Escuchen», dijo Mario, tratando de recuperar el control. «Este libro habla de un ritual, un vínculo que puede liberarnos, pero tenemos que hacerlo ya». Sin embargo, el poder de la oscuridad creció, un remolino de sombras que giraba a su alrededor. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar. Sus voces se entrelazaban como lianas en el viento, llenas de burlas y promesas. Duelos, recuerdos, secretos olvidados, resonaban sus palabras, cada sílaba cortante como un cuchillo. Con cada letra leída, las sombras parecían cobrar vida, transformándose en recuerdos aterradores de sus peores temores. Mario sintió que una ola de frío lo invadía cuando una figura que recordaba a su padre fallecido comenzó a emerger de la neblina. «Es solo una ilusión», se repitió, mientras el dolor se retorcía en su pecho. Pero el hombre se acercó, su mano extendida como si buscara el contacto, mientras sonreía con una amargura que le helaba la sangre. «¿Por qué no viniste a salvarme, hijo?», murmuró con una voz que helaba el aire. Las manos de Mario temblaban. «No, no puedes dejar que te atrape», gritó, luchando contra la sombra de su propio pasado. Marta, lejos, enfrentaba a su propio miedo. La figura de su madre se materializaba, reprochándole su ausencia. Cada palabra iba desgarrando su confianza. «Si no lo haces tú, Marta, ¿quién lo hará?», exigió la sombra. «¡No!», gritó, pero la desesperación parecía debilitarla. Las sombras no eran solo figuras, eran sus propios miedos, la manifestación de sus fracasos. «Esto es un juego, amigos», dijo Carlos, recuperando un poco de valor. «Deben enfrentar su verdad. Solo así podremos escapar». El viento aullaba mientras las sombras se hacían más densas. Mario sabía que tenían que actuar. Agarró el libro con fuerza, sintiendo un poder antiguo fluir a través de él. «Juntos debemos concentrarnos», gritó su voz resonando en la bruma del zócalo. Mientras empezaban a recitar las palabras del ritual, la plaza pareció cobrar vida. Cada ladrillo, cada sombra, retumbaba con el eco de sus miedos. De repente, brillantes figuras de luz comenzaron a rodearlos, una defensa contra la oscuridad. «Esto no es solo nuestra lucha», dijo Mario. «Es un grito colectivo. Nuestras almas no serán suyas». Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin dejar un último rugido de rabia.
Una ola de desesperación se apoderó de ellos, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si el mismo zócalo estuviera dividido entre el bien y el mal. La risa de las figuras resonó con fuerza, advirtiéndoles de que esto era solo el comienzo. Mientras la luz se intensificaba, una última sombra emergió, más fuerte que las demás, una figura que se alzó sobre el resto. Su voz era el eco del pasado, resonando con conocimiento. No han visto nada aún. El verdadero terror viene con la verdad de lo que enfrentarán. Mario sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué clase de verdad era esta que estaban a punto de descubrir? Las sombras comenzaron a disolverse, pero la pelea no había terminado, y el eco de sus miedos seguía susurrando entre ellos. Lo oculto del zócalo espera, y no olviden, sus almas son nuestras. Y así, con la tensión palpable, se adentraron en lo desconocido, preguntándose si sus revelaciones realmente los liberarían o los condenarían para siempre. El viento aullaba más fuerte que nunca, como si el mismo zócalo estuviera gritando su desesperación. Las raíces de las sombras parecían adentrarse en el suelo, como si intentaran aferrarse a algo, a alguien. La luz que habían invocado brillaba intensamente, pero su resplandor no podía ahogar las oscuras voces que salían de las figuras. Mario respiraba con dificultad, sintiendo la opresión en su pecho, como si la oscuridad intentara aplastarlo. «¡Sigue, sigue!», gritó Emilia, su voz resonando por encima del caos, pero mientras recitaban las palabras del ritual, las sombras comenzaron a reconfigurarse, moldeándose en formas familiares que pronto se convirtieron en pesadillas vivientes. De repente, la luz titiló, y una imagen aterradora se proyectó en su mente, una versión retorcida de ellos mismos, sonriendo, pero con ojos vacíos. Eran sus sombras, las que se reían de sus miedos, sus fallos y secretos. Mario se sintió atrapado en un espejismo, y cada vez que miraba a sus amigos, veía la fragmentación de sus propias inseguridades reflejadas en ellos. «Esto no es real», intentó convencerse, mientras el sudor le corría por la frente. Carlos, que había empezado a temblar, se puso en pie, con una extraña valentía. «¡Debemos enfocarnos!», gritó, mientras un temblor en su voz traicionaba su pánico. Pero las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, danzando, volviendo a unir los hilos de su propia traición. Recuerdos olvidados, secretos salidos a la luz, susurraban, como un eco infinitamente repetido, hundiendo más profundo sus garras en sus mentes. La figura de su padre se había transformado en un monstruo grotesco en la mente de Mario, burlándose de él. «Siempre fuiste un cobarde, hijo», resonaba esa voz descarnada, lacerando su alma. Al mismo tiempo, la madre de Marta aparecía, su figura repleta de críticas y decepciones. «No has hecho nada con tu vida, ¿verdad?». «No, no es así», gritó Marta mientras sus lágrimas caían, mezclándose con la oscuridad. Pero cada grito solo alimentaba el poder de las sombras, que parecían absorber la angustia. «Dejen de seguirlos», se oyó la voz de Mario, tratando de romper la ilusión. «Recuerden por qué estamos aquí, luchamos por nuestras almas». Sin embargo, su propia determinación vacilaba junto con la luz. Cada palabra era como sacar agua de una fuente ya seca. El suelo temblaba bajo sus pies, y un ruido ensordecedor comenzó a resonar como un tambor de guerra. «La verdad es un precio que deben pagar», dijo la figura sombría, acercándose, con un rostro que se desvanecía y aparecía entre las sombras. «Si quieren salir, deben enfrentar sus elecciones, enfrentar los secretos que les han mantenido cautivos». «No vamos a caer en tu trampa», respondió Mario, con más seguridad de la que sentía. Justo en ese instante, un viento frío los rodeó, y los susurrantes lamentos de las figuras llenaron el aire. «Entonces lo perderán todo». Sin previo aviso,
La luz se extinguió. Un silencio ensordecedor se adueñó del zócalo, y en la oscuridad, cada uno de ellos podía escuchar claramente su propio corazón latiendo rápidamente, intentando escapar de la caza que les acechaba. Un brillo distante apareció frente a ellos, pero no era la salida que esperaban. Era un espejo. Al mirarlo, vieron no solo sus rostros, sino las sombras de sus decisiones. Justo detrás de ellos, sus miedos abriéndose lentamente, como flores negruzcas. ¿Están listos para ver quiénes son realmente? La voz resonó una vez más, no de las figuras, sino del espejo que desnudaba sus verdades más profundas. Y mientras la sombra más oscura avanzaba, una figura emergía desde la bruma, un anciano, con ojos que reflejaban un conocimiento aterrador sobre el destino de Mario y sus amigos. ¿Qué secretos revelaría y a qué precio? La luz dentro del espejo parecía atraída por ellos, pulsando como un corazón, como si estuviera a punto de revelar un secreto más oscuro que la propia noche. La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado. Mario no podía ver nada. El espejo era un abismo que absorbía la luz y la esperanza. El anciano, con su andar tembloroso, se acercó, cada paso resonando como un eco en sus mentes. La figura tenía el rostro surcado por arrugas, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como dos faros en la tormenta. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Emilia, su voz temblando pero con un hilo de desafío. El anciano sonrió levemente, pero no había calidez en su gesto, solo un desdén que parecía cortar el aire. «Sé lo que buscan. La verdad puede ser liberadora, pero también es un peso que no todos pueden soportar». Las sombras comenzaban a moverse con mayor agitación, danzando alrededor de ellos mientras las figuras de sus miedos parecían tomar vida. Mario sintió que la opresión en su pecho aumentaba. «No necesitamos tu verdad», replicó, sintiendo que cada palabra era un grito contra el vacío. Pero en su interior la duda comenzaba a tomar forma. «A veces la ignorancia es la espada más afilada», susurró el anciano, sus manos alzándose hacia el espejo como si esperara que el cristal respondiera a su llamado. «Lo que ven aquí no es solo su reflejo, es un camino a su angustia, a lo que no han enfrentado». Carlos, que había estado en un estado catatónico, de repente pareció despertar. «¿Qué significa eso?». Su mirada parecía buscar respuestas, como si aún tuviera algo de coraje. «¿Qué hay detrás de esas sombras?». El anciano giró su cabeza lentamente, fijando su mirada en la inquietante nebulosa del espejo. «Cada uno tiene un precio que pagar por su verdad. ¿Estás dispuesto a ver lo que te aguarda?». La incertidumbre envolvía a todos. Los rostros retorcidos de sus sombras parecían acercarse, sus risas resonando burlonamente, como si se alimentaran de la angustia en el aire. En ese instante, algo dentro de Mario se rompió. No solo estaba luchando por su vida, luchaba por enfrentar su identidad, por liberarse de las cadenas que él mismo había forjado. «¡Muéstranos!», gritó, la rabia resonando en su voz como un tambor bélico. Las sombras se congelaron por un instante, como si el tiempo se detuviera ante su desafío. Entonces, el espejo comenzó a brillar con una luz espectral, revelando no solo sus temores, sino también las decisiones que los habían conducido hasta allí. Mario vio escenas de su vida, los momentos en que había escogido el camino fácil, las veces que había traicionado a sus amigos en silencio. Al mismo tiempo, el dolor en su pecho se intensificaba, formándose en un grito sordo que empezaba a salir de su boca. «Esto es solo el principio», dijo el anciano, su voz desvaneciéndose a medida que el brillo se intensificaba. «Prepárense, sus verdades deben ser enfrentadas para que puedan ser liberados». De repente, una corriente de viento helado atravesó el zócalo, como si la misma tierra temblara bajo el peso de lo que estaba revelándose.
Un relámpago iluminó brevemente el cielo, dejando al descubierto la silueta de los amigos en medio del poder y el caos. Sin embargo, antes de que pudieran asimilar la magnitud de lo que estaban viendo, una de las sombras se abalanzó sobre Marta, sus garras extendiéndose para atraparla. ¡No, Marta!, gritó Mario, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad la envolvía, tragándola, y los ecos de su grito aún resonaban cuando el silencio volvió a apoderarse del lugar. La agonía se expandió en el grupo. ¿Sería esta la verdad que tendrían que enfrentar? ¿Podrían salvar a Marta antes de que fuera demasiado tarde? La luz del espejo se intensificó, y el anciano, ahora más que nunca, era el guardián de un secreto aterrador. ¿Quién se atreverá a entrar en la oscuridad para rescatarla?, preguntó, mientras el eco de su voz se desvanecía en la noche. El tiempo se detuvo. Un nuevo dilema se erguía entre ellos: luchar por su amiga o enfrentar sus propios demonios. Mario, ahora atrapado entre el terror y la valentía, sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. ¿Tendrían el valor de entrar en el abismo que anhelaba tragarlos a todos? Y ahí, con un estremecedor eco del viento, la pregunta resonó: ¿valdrá la pena el sacrificio? Un silencio sepulcral llenaba el aire, pesado como una sombra densa. Mario sintió el frío de la penumbra apretando su corazón. La conexión con Marta se interrumpió, y las risas burlonas de las sombras parecían resonar en su mente. Cada eco fue un dardo que atravesaba su piel. «Debemos ayudarla», insistió Emilia. Su rostro demacrado reflejaba un remolino de emociones. «No podemos dejarla sola». Pero Carlos, temblando de miedo, se aferraba a su armadura de incredulidad. «¿Y si lo que hay ahí atentara contra nuestras vidas?» «Es nuestra única opción», dijo Mario, sintiendo que la determinación crecía a pesar del terror. ¿Qué somos sin amigos? ¿Qué somos sin enfrentar lo que nos ata? Los otros miraron a Mario con una mezcla de admiración y miedo. La oscuridad del espejo relucía como un portal hacia lo desconocido, y el anciano, observando con expectativa, se encogía como un espectador que disfrutaba del espectáculo. La voz del anciano cortó el aire. «La verdad puede ser tu salvación o tu condena». «Voy a entrar», se decidió Mario, sintiendo que cada fibra de su ser lo empujaba hacia adelante. El espejo parecía atraerlo como si susurra secretos prohibidos. Pero antes de dar un paso, Emilia lo tomó del brazo. «No estás solo, vamos todos juntos», dijo. Carlos, aún dudoso, la miró con desesperación. «No, no todos. Es un sacrificio. Tal vez no debamos entrar». Pero su voz se extinguió ante la intensa mirada que le lanzaron sus amigos, unida por un hilo de valentía. Y así, unidos, se acercaron al espejo. El frío de su superficie les tocaba la piel, como si estuviesen cruzando la frontera de un mundo alienígena. Mario sintió que el tiempo se distorsionaba a medida que avanzaban, como si el universo girara a su alrededor. Un instante aterrador, de incertidumbre, antes de que se metieran en el abismo. Al atravesar el espejo, una oleada de energía los envolvió, mareándolos y llevándolos a un lugar sombrío. Una penumbra espesa rodeaba sus cuerpos, los ruidos de lo desconocido resonaban a su alrededor, como murmullos lejanos. No había salida, el aire era pesado, pastoso, y el eco de sus corazones se perdía en la nada. En el centro del lugar vieron a Marta. Su figura se debatía entre sombras que la apresaban, como si la oscuridad intentara apoderarse de su esencia. «¡Marta!», gritaron casi al unísono, pero su voz se entrelazó con los ecos de risas crueles que parecían provenir de la oscuridad misma. Mario entendió que cada sombra que atrapaba a su amiga era un reflejo de sus propios miedos. «Tenemos que enfrentar a esta oscuridad», exclamó. Pero a medida que se acercaban, las sombras comenzaron a tomar forma, revelando los rostros más oscuros de sus recuerdos, aquellos que habían intentado olvidar.
Todo se tornó confuso. Figuras de su pasado se materializaban como espectros, traiciones, abandonos, decisiones erróneas. Las visiones eran personales, cada uno enfrentando su propio horror. «No, no quiero ver esto», gritó Carlos, tratando de taparse los ojos, pero algo dentro de él lo obligaba a mirar. La sombra más cercana a Mario comenzó a transformarse. Era él mismo, pero distorsionado, con una mueca de rabia y dolor. «¿Por qué no te atreves a enfrentar la verdad? Has traicionado a todos», rugió su imagen, la voz retumbando como un trueno. Mario sintió que se le salía el aire de los pulmones. «Cállate», respondió con un grito, aunque sabía que no podía escapar de lo que era. «Marta necesita nuestra ayuda», clamó de nuevo, pero la tormenta de sus demonios personales lo abrumaba. Un destello de luz en el fondo del abismo interrumpió su lucha, llamando a su interior, invitándolo a encontrar la salida. El anciano, más allá de la oscuridad, observaba con una sonrisa enigmática. Podrán librarse de su peso. La verdad puede ser una espada, pero también una linterna. Mientras las sombras danzaban y la opresión se hacía más fuerte, el grupo debía decidir. ¿Dejarían que sus miedos los consumieran o lucharían por rescatar a Marta y liberar sus propias almas de aquellas garras siniestras? Las sombras se acercaban rápidamente, y la pregunta resonaba en el aire. ¿Quién se atreverá a enfrentar nuevamente su verdad? La oscuridad se espesaba, convirtiéndose en una muralla impenetrable. Mario, sintiendo que el aire se le acababa, se plantó frente a la sombra que lo miraba con esos ojos vacíos, llenos de rencor. «No soy eso», murmuró como un mantra mientras sentía que la desesperación lo devoraba. Pero la sombra sonrió de forma burlona. «¿Y quién eres, si no? Un traidor, un cobarde. Tu tristeza es mi alimento». Emilia y Carlos, embriagados por sus propios fantasmas, gritaban, pero sus voces eran meros ecos frente a la risa cruel de las sombras. Emiliana dio un paso adelante, enfrentando a la figura que susurraba sus miedos al oído. «No podemos dejarnos vencer. Marta nos necesita», dijo con fuerza, pero desde lo profundo de sus recuerdos, la sombra le devolvía recuerdos de fracasos y decepciones. A su lado, Carlos, atrapado en un caos de imágenes, parecía no encontrar su voz. Estaba rodeado de personas a quienes había fallado, y al verlos se estremeció. «No, no puedo hacer esto», murmuró para sí, mientras el sudor frío le empapaba la frente. Las sombras giraban a su alrededor, alimentándose de su duda, creando un torbellino oscuro que lo absorbía poco a poco. «No podemos detenernos», gritó Mario, aferrándose a la babosa realidad que los rodeaba. Sin embargo, sus palabras se perdían en el tumulto. Tardó un segundo en darse cuenta, pero la luz que antes había visto al final del abismo titilaba ahora con mayor firmeza. «Marta, estamos aquí. Lucha por nosotros», exclamó mientras trataba de concentrarse. La figura de Marta, visible entre sombras retorcidas, parecía responder. «Ayúdenme», clamó. Su voz anhelante se entremezclaba con los ecos burlones. Pero las sombras sobre ella solo se intensificaban, tratando de devorar su esencia. Los amigos, en un acto de unión, se aferraron de las manos, formando un círculo. Con cada intento de liberarse, sintieron que la energía de los recuerdos pesaba más sobre su tensión. «Debemos recordar que somos más fuertes juntos», gritó Emilia, aunque su propio pasado seguía arañando su mente con cada palabra. Mario sintió que el calor de su amistad empezó a repeler algunas de las sombras. Vieron cómo caían las formas sombrías que les acechaban, desvaneciéndose un poco mientras los recuerdos se transformaban en recuerdos compartidos. «Así que, esto es», comenzó a pensar, «no es solo culpa, son historias que llevamos todos». Empezaron a hablar, cada uno compartiendo su dolor más profundo, su arrastre eterno.
Carlos recordó su miedo a la soledad, y Mario habló de su traición. La sombra que los acosaba pareció titubear, vacilante, pero justo en ese momento el anciano desde la distancia tosió, interrumpiendo momentáneamente la conexión. «No olviden, la verdad duele, pero es necesaria», advirtió, con su voz resonando entre los ecos. Fue como una llamada a la acción. Mario miró a sus amigos y sintió que la desesperanza comenzaba a despegar. ¿Qué somos si no enfrentamos nuestras heridas? Por Marta, luchamos juntos ahora. Cada palabra resonó con fuerza. Con un grito unificado, decidieron enfrentar la sombra colectiva, llenos de una determinación renovada. La luz comenzó a brillar con más intensidad, desvaneciendo las garras de la oscuridad. Las sombras disminuyeron, pero antes de que pudieran vislumbrar la victoria, un grito resonó desde el fondo. «¡No me dejen!» Era la voz de Marta, un eco desolador. Las sombras, heridas pero no derrotadas, giraron a su alrededor con furia renovada. «¡No se lo permitas! ¡Deja que hablen!», aullaban, intentando regresar a la lucha. El grupo de amigos se vio obligado a decidir con urgencia. ¿Dejarían que el horror se apoderara de su saga o se atreverían a arriesgarlo todo por la lucha y la luz que seguían brillando? Cuando sintieron que las sombras estaban a punto de consumirse, un alarido ensordecedor rompió el aire. El antiguo espejo brillante chisporroteó y crujió, como si algo desde el otro lado estuviese a punto de romper la realidad. Y entonces, la pregunta definitiva resonó en la penumbra. ¿Quién caerá en la oscuridad sin intentar salvarse? El grito resonó como un trueno en la penumbra, sacudiendo el aire y haciendo que el círculo temblara. Las sombras, en lugar de desvanecerse, se agitaron violentamente, como serpientes enredadas, fortalecidas por el terror que emanaba de los amigos. Mario, sintiendo que la desesperación intentaba volver a ahogarlo, cerró los ojos por un instante. «No, no podemos caer», se dijo a sí mismo. Clavase los dientes con fuerza al abrirlos nuevamente, encontrando determinación en el fulgor de luz que comenzaba a brillar con más fuerza. «¡Marta!», gritó, su voz un eco desesperado en la inmensidad de la oscuridad. Las sombras se detuvieron un instante, como si ese nombre pudiese desarmarlas. «Estamos aquí. Vamos a sacarte de esto». Al pronunciar estas palabras, una imagen cruzó la mente de todos a la vez. Marta riendo en un día soleado, corriendo hacia ellos en el parque. Esa memoria fresca trajo consigo una chispa de esperanza, pero también un miedo intensificado, un temor a que esa sonrisa pudiera ser para siempre, inalcanzable. Recuerdos. Los recuerdos son nuestro poder, dice Emilia, 2 pasos adelante, sosteniendo las manos de Carlos. Recuerdos de amor, de amistad, de valentía. Debemos unir nuestras historias. Cuando comenzó a hablar de esos momentos compartidos, un viento frío atravesó el lugar, haciendo vibrar el antiguo espejo que aún brillaba tenuemente. Era como si las memorias mismas tuvieran el poder de alterar el mundo que los rodeaba. Carlos, todavía temblando, recordó el día que se unieron por primera vez. No olvidemos aquel verano en la playa, las olas enormes, los juegos, la música. El grupo comenzó a murmurar entre sí, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, intentando escarbar en cada recuerdo que los unía. «Marta merece esto», Mario gritó, logrando acceder a ese rincón de su pecho donde el amor por su amiga ardía con fuerza. «Luchemos por ella». Un murmullo creció entre ellos, una ola de voces entrelazadas, empujando hacia la figura entre sombras. La sombra de Marta tembló, como si un hilo de luz la atravesara desde el interior, pero los ecos la golpeaban. «No me dejen, ayúdenme», clamó su voz, una mezcla de angustia y súplica. Las sombras que trataban de contenerla comenzaban a desgastarse, renuentes a soltarse.
De repente, un susurro helado creció a su alrededor, pronunciando palabras oscuras. Siempre serás un fracaso, siempre estarás solo. La sombra que había atormentado a Carlos se hizo más concreta, una figura en la oscuridad riendo con malevolencia. A sus pies, formas grotescas emergieron, seres retorcidos que absorbían la luz y se alimentaban de sus miedos. Mario y Emilia gritaron a la vez, ¡No, no! Pero el miedo de Carlos le había hecho retroceder un paso, y con eso las sombras lo arrastraron hacia el corazón del abismo. ¡Carlos! Gritaron en unísono, sus corazones latiendo a 1000 por hora. Las sombras rugieron al ver su debilidad. «Debemos actuar ya», dijo Emilia, sintiendo cómo el terror la aplastaba. Con un impulso, tomó la mano de Mario. «O luchamos, o perdemos todo». La urgencia crecía. Decidieron enfocarse, empezando a recordar momentos en los que se habían apoyado mutuamente. Los desafíos que habían superado como equipo. La voz de Mario resonó una vez más. Si caemos, caemos juntos, pero no perderemos a Marta. Con una determinación renovada, miraron a la oscuridad de frente. La sombra de Marta y su agonía resonaban en su pecho, alimentando un fuego que ardía cada vez más brillante. De repente, el espejo estalló en un torrente de luces, revelando vislumbres de un lugar que no pertenecía a este mundo. Pero antes de que pudieran notar más, todo se oscureció. ¿Qué ocurrió?, preguntó Emilia, susurrando mientras el aire se encogía. La oscuridad había regresado, pero esta vez no era solo miedo lo que sentían. Había algo más. Una presencia acechante que parecía estar aprendiendo de sus luchas, un eco inquietante en el silencio esclavizante. De repente, una risa resonó en la penumbra, profunda y burlona. ¿Creen que pueden escapar? Este juego apenas comienza. La tensión era tan densa que podían sentirla en la piel, un frío que filtraba cada parte de ellos. Así, el nuevo desafío se presentaba ante ellos, lleno de nuevas preguntas y nuevos misterios. ¿Qué verdaderamente está en juego?, se preguntó Mario, mientras un estremecimiento de hielo recorría su columna, temiendo que lo peor estaba por venir. La oscuridad se había vuelto espesa, un velo que envolvía cada rincón del zócalo. Mario y sus amigos permanecían al borde de la desesperación, los ecos de sus fracasos resonando con fuerza en sus corazones. La figura de Marta aún estaba atrapada en las sombras, pero el poder de sus miedos parecía crecer. En esa oscuridad se dieron cuenta de que debían actuar juntos o se perderían para siempre. «¡No tengan miedo!», gritó Mario, su voz resonando en el aire cargado. «Recordemos por qué estamos aquí, por Marta». Las palabras parecían cortinas desgarradas en la penumbra, dejando entrever un hilo de esperanza. Emilia tomó la mano de Mario, sintiendo que su valor regresaba en oleadas. Las sombras, cada vez más inminentes, se movían alrededor, tratando de hacer que el grupo se sintiera aislado. Pero la conexión entre ellos se volvió palpable, como un tejido resplandeciente que desafiaba a la oscuridad. Juntos comenzaron a recordar, una historia a la vez. Anhelos compartidos, risas en torno a la fogata, días de verano en la playa. «Recuerdos poderosos, recuerdos que nos unen», afirmó Emilia con fuerza, y sus amigos la siguieron. Las voces se elevaron como un coro, lanzando fragmentos de su historia al aire. Las sombras comenzaron a temblar, resistiendo esa luz, pero su fortaleza disminuía. La figura de Marta titilaba, cubierta de sombras, pero en su mirada había un destello de gratitud. «¡Vamos, sigamos!», gritó Carlos con más fuerza, empujando a sus amigos hacia adelante. «Esto no es solo sobre nosotros, es por ella». La risa burlona de las sombras se tornó en un murmullo de dudas. Sus ecos se tornaron pesados, como si comenzaran a cuestionar su propia existencia.
Con una energía renovada, cada uno se aferró a sus verdaderos recuerdos. Mario recordó cómo Marta siempre estuvo a su lado, incluso en sus momentos más oscuros. «Marta, estamos contigo, nunca estarás sola», dijo él, y el lazo entre ellos comenzó a brillar con más fuerza. El anciano que los había estado observando desde la distancia sintió que el aire se llenaba de vibraciones. ¿Sientes el poder de su conexión? La verdadera luz reside en su unión. Y justo en ese momento, el espejo tembló y una luz intensa brotó de su superficie, desvaneciendo las sombras que languidecían a su alrededor. «¡Sigue! ¡Sigue!», gritó Emilia mientras el coloso de la oscuridad se tambaleaba al ser golpeado por el resplandor de sus recuerdos compartidos. Mario extendió su mano hacia Marta, y mientras lo hacía, sintió que su alma se entrelazaba con la suya. Las sombras comenzaron a desmoronarse, como castillos de naipes atrapados en tormentas. Entonces, lo que parecía un grito de horror se transformó en un alarido desgarrador de rabia y impotencia. Marta giró lentamente hacia ellos, los ojos brillando. Las sombras restantes gritaban, golpeándose entre sí. «No lo permitiré», resonó la voz de Mario mientras sentía que su corazón latía con fuerza. Finalmente, la última sombra que mantenía cautiva a Marta dejó escapar un gemido que resonó en el zócalo y en ese instante el eco se desvaneció en el aire. «¡Marta!», exclamaron al unísono cuando la luz empezó a extenderse iluminando el espacio que las envolvía. Sin embargo, antes de que todo se resolviera, la figura oscura del anciano se aproximó, no como un enemigo, sino con un destello en sus ojos. La verdad puede ser liberadora o destructiva. Cerraremos el ciclo o lo desvelaremos. Mientras seamos nosotros, mientras creamos, no importa lo que venga, respondió Mario, afianzando su mirada en el anciano, decidido a no dejar que la sombra regresara nunca más. La figura del anciano asintió, y con un potente estallido, la oscuridad comenzó a disiparse. Finalmente, sintieron que sus almas podían volar libres. La plaza, antes ennegrecida y sombría, se transformó en un espacio vibrante. Las luces del zócalo comenzaron a brillar con color e historia, como si la ciudad en sí misma estuviera reviviendo. Las risas y los murmullos regresaron, el eco de historias pasadas resonando en cada rincón. Mario miró a sus amigos y a Marta, quien finalmente estaba liberada. El terror había sido reemplazado por una profunda conexión. «Lo logramos», susurró Emilia, mientras la risa de los otros resonaba en la plaza, en una celebración de su triunfo. El horror que habían enfrentado esa noche ahora era solo un eco, un recuerdo que los había unido para siempre. Debemos compartirlo, contar cómo encontramos la luz a través de la oscuridad, dijo Mario con una sonrisa renovada, y juntos se alejaron del kiosco donde todo había comenzado, dejando atrás las sombras y llevando consigo el poder de su amistad. Aunque sabían que nuevos retos llegarían, llevaban consigo la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. La vida en el zócalo continuaría, y el horror antiguo se habría desvanecido. Pero su historia, llena de valentía y amor, estaría presente en cada rincón de la plaza. La noche se desvaneció en un amanecer brillante, y los amigos se sintieron tan vivos como nunca, listos para enfrentar su futuro. Ahora tú también puedes formar parte de nuestra historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Eso ayuda a alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta aventura. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu voz es importante.
Hazla contar.